contando, el Cuarteto de Nos en la mañana de hoy no es un día cualquiera, no somos latinos, dice el cuarteto en este momento, para recibir al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Ricardo Reilly, con dos temas. Uno es la consolidación fiscal que venimos hablando y rehablando durante todas estas jornadas. Segundo, bueno, la ley contra el abigeato, que recibió media sanción en la Cámara de Representantes y que además, bueno, tuvo palabras de mucho apoyo del ministro de Ganadería. Muy buenos días, Reilly, ¿cómo le va? Buenos días y bueno, buenos días a toda la audiencia, Cris, como siempre. Mucho para hablar, ¿no? Mucho para hablar. Estaba escuchando al Cuarteto de Nos, que justamente el año pasado el Cuarteto fue un grupo que a mí me gusta mucho y fue a tocar a la Expo Prado el año pasado. Así que... O sea, es que me rezonga acá la productora porque dice que yo soy demasiado rock and rollera, ¿no? Bueno. Pero me gusta. Está bien. Pero no, el Cuarteto de Nos sin duda que, bueno, marcó una época, ¿no? En el Uruguay. Claro que sí. Pero también buitres, ¿eh? Sí, bueno, hay tantos grupos y creo que tenemos en Uruguay semillero. Un abanico tan grande de cantores, cantautores y grupos musicales que realmente tenemos que estar orgullosos, ¿no? Y bueno, ya estamos previendo todo eso para la próxima Expo Prado, ¿no? Exactamente, sí, porque ya termina una Expo Prado y bueno, ya se empieza a trabajar en la siguiente, y esto es un trabajo que en realidad nunca para porque bueno, sigue funcionando, ¿verdad? De un año a otro, y ya se está buscando, bueno, quiénes van a ser, quiénes van a estar, cómo nos van a deleitar seguramente ahí en el ruedo en alguna de las noches, en este caso, bueno, algunos grupos musicales, ¿no? Claro, pensemos un poco también en bailar, un poco para paliar. Exactamente. Bueno, son dos temas, Ricardo, ¿cuál querés elegir? ¿Consolidación o abigeato primero? Yo el tema consolidación es un término que a mí me suena muy raro, porque no me parece que es un término que le estamos tratando de buscar palabras nuevas. Hace unos años había espacio, ahora no es ajuste, o sea, espacio fiscal me refiero, ¿no? Uh-huh. Entonces es raro, ¿no? Decir que hace no tanto tiempo había un espacio, supuestamente, si hay que interpretarlo de esa manera, quiere decir que había espacio para gastar. Y bueno, y ahora resulta que estamos en una situación que hay un déficit abultadísimo y que bueno, estamos terminando con un ajuste fiscal que yo lo reiteré ayer, porque vamos a ver cómo en el caso del sector agropecuario, cómo pega este efecto del impuesto a la renta, porque hay partes de las actividades, vamos a decir, hay empresas agropecuarias que a partir de determinado monto de ventas quedan grabadas uh-huh. también por el impuesto a la renta de la actividad empresarial, que es el IRAE, ¿verdad? Bueno, vamos a ver estas modificaciones como pegan, nosotros estamos analizando, muchas veces esto después depende de la reglamentación, pero evidentemente que en el caso del sector agropecuario, todo lo que es vinculado al ajuste fiscal o al incremento de los impuestos, bueno, fue un poco lo que ha sucedido con el campo en estos últimos años, porque el año pasado, y lo recuerdo, justo hablé de la Expo Prado, y fue justamente durante la Expo Prado o en esos momentos que se estaba trabajando sobre la ley de presupuesto. Uh-huh. Y bueno, sí. resulta que ya en esos momentos estábamos con la frase esa de que no iban a haber nuevos impuestos, y bueno, y leyendo la letra chica y mirando la ley de presupuesto, bueno, nos desayunamos que había un acuerdo allí de OPP y bueno, las tendencias en ese momento de generar lo que sucedió, que fue un incremento de más de un 30% en la contribución inmobiliaria rural, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Y reitero, ¿no? Bajo esa frase de que no había nuevos impuestos. Yo en aquel momento recuerdo que lo anuncié, dije, bueno, ojo, porque si ahora entramos en el juego de palabras de que no van a haber nuevos impuestos, bueno, mañana puede pasar cualquier cosa dentro de los impuestos existentes. Fue lo que dijo el ministro, ¿no? No hay creación de nuevos impuestos, sino aumentos y bajas en los actuales. Sí, no, yo me animo a decir que lo que han habido hasta ahora han sido subas, porque... Bueno, porque plantean la eliminación de 2% de IVA. Sí, claro, pero lo que pasa es que hay que mirar que en enero hubo un aumento de las tarifas por encima de la inflación. Hay que mirar que estamos pagando un combustible para tapar el brutal déficit que ha dejado
ANCAP por problemas gigantescos de gestión y de administración, que lo estamos pagando todos cada vez que llenamos el tanque, ¿verdad? Y eso de alguna manera también es realizar un ajuste por la vía de recaudación, cuando se podría estar pagando mucho menos por la nafta o por el gasoil o por otros combustibles. Entonces, quiero decir, esto ya viene, no es algo nuevo. Lo que pasa que ahora, claro, ahora es más pronunciado porque, bueno, se habla directamente de el impuesto a los sueldos, ¿verdad? De que va directo, porque esto no es un impuesto a la renta, además. Es mal llamado impuesto a la renta a las personas físicas, pero esto es un impuesto a los ingresos, ¿no? Entonces, aquí lo que hay bueno, ahora se está grabando con distintas franjas, es decir, está todavía en tratativa, ¿no? Porque a veces me cuesta opinar un poco de estos temas porque ya nos ha pasado, a veces uno opina sobre estos temas y lo mismo tú mencionabas la ley de abigeato. Estas cosas están en proceso, ¿verdad? No es que esto ya está decidido, y bueno, siempre pueden haber cambios y por lo general casi siempre terminan habiendo cambios. Entonces, uno a veces por opinar antes de tiempo, bueno, después tiene que explicar de por qué dijo una cosa y no dijo otra, cuando en realidad lo que uno estaba haciendo era analizar lo que estaba sobre la mesa en ese momento. Bueno, claro, analizamos la propuesta del Poder Ejecutivo ahora. Exacto. Pero Ricardo, mira, ayer, por ejemplo, hablábamos con el representante, el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, ¿no? Sobre este tema, mirando todas las visiones, desde todos los lugares. Y Bermúdez decía, bueno, se está cargando este ajuste en los hombros de los trabajadores. No, se debería cargar, dijo, en los hombros de los ganaderos, de los ojeros, que durante 10 años recogieron plata en carretillas. Sí, ya se hizo eso, ¿verdad? Ya se está haciendo, es lo que estoy tratando de decir. No es nada nuevo, o sea, ¿qué es lo que pretenden? Seguir aumentando el impuesto a la renta, porque ahí lo que va a pasar es que no se va a generar actividad económica, y lo que va a pasar ahí es que directamente se va a atentar directamente contra los puestos de trabajo. Que eso es lo que está ocurriendo hoy, ¿eh? No hay nada distinto a lo que está ocurriendo hoy. Si acá seguimos grabando el capital, seguimos grabando el patrimonio, seguimos aumentando los impuestos y no reducimos los gastos, donde debemos reducir los gastos y donde debemos ser eficientes, lo que vamos a hacer es seguir atentando, porque estas medidas son todas medidas recesivas, que van en contra de la inversión, van en contra del crecimiento, en contra del desarrollo y por lo tanto en contra de la generación de puestos de trabajo. Entonces es un círculo que es bastante complejo. Entonces yo digo, ¿no será momento de mirar de una vez por todas en dónde tendríamos que ser eficientes, ¿verdad? ¿En dónde deberíamos ser eficientes para no trasladarle ese costo a la población? ¿Tá? Yo creo que acá sí podemos seguir poniendo impuestos a todo el mundo, podríamos seguir aumentando el IVA, podríamos hacer un montón de cosas si las queremos hacer. Reitero, estamos pagando un combustible extremadamente caro, cuando el petróleo en el mundo ahora subió en esta semana, pero estuvo y sigue estando en niveles históricamente bajos, ¿verdad? Y eso de alguna manera es pagar un impuesto encubierto, es una manera de recaudar. Entonces digo, que vamos a seguir cada vez que hay un problema de estos atentando contra el bolsillo de la gente, digo, trabajadores, empresas, inversiones. Yo creo que es un error, yo creo que hay que trabajar de una vez por todas en tratar de disminuir o de eliminar todo lo que es el gasto improductivo que existe en el Estado, que de alguna manera nos dejó el déficit que nos dejó y nos dejó, bueno, situaciones complicadas de empresas estatales monopólicas fundidas. Bueno, ¿no habrá que trabajar sobre eso en vez de estar siempre pensando en cómo le vamos a meter la mano en el bolsillo a la gente? También habló de eso el ministro Astori, Ricardo. Y bueno, dentro de... Bueno, claro, pero lo que pasa que está bien, pero todo esto ya viene de antes, no es algo nuevo. O sea, yo eso de que es algo nuevo, todo esto se sabía. Yo quiero pensar que se sabía porque quienes están en los cargos actuales estuvieron en el anterior gobierno. Entonces, yo creo que son cosas que nosotros, como ciudadanos, tenemos que ser críticos ante situaciones como esta, ¿verdad? Porque hoy, reitero, el año pasado fue el campo, el año anterior también fue el campo, ¿verdad? Porque no quiero seguir sobre lo que ha sido la reinstalación de distintos impuestos, ¿verdad?
Pero esto a la larga, cuando la plata se termina, como está pasando, bueno, esto vamos a ir por todos, y es lo que está pasando. Es decir, este ajuste lo estamos pagando todos, como normalmente se pagan los ajustes fiscales en cualquier parte del mundo. La pregunta es cómo llegamos a esta situación fiscal después de, 10 o 12 años de crecimiento y de recaudación fiscal récord por parte del Estado, ¿no? Entonces, cuando se habla hoy de hacer una economía anticíclica, que obviamente es lo que dicen los libros, los manuales, y yo creo que está bien. Ahora, para hacer economía anticíclica o contracíclica, como se le quiera llamar, claro, habría que haber ahorrado, porque justamente la definición lo que dice es que hay que ir en contra del ciclo, ¿verdad? Y no a favor del ciclo, que fue lo que se hizo. En momentos de crecimiento y de recaudación se hizo una política expansiva y una política procíclica. Estas cosas ya pasaron, no es nuevo esto, ni en el Uruguay ni en el mundo. Y es una tendencia de los gobiernos, de los estados y del ser humano, ¿verdad? Ahora, la realidad es que cuando estas cosas ocurren en el sector privado, son problemas del sector privado, ¿verdad? Cuando esto ocurre en las empresas, si una empresa no ahorra y después tiene problemas, bueno, es problema de la empresa y lo va a pagar la empresa. Ahora, el problema es que el Estado somos todos, y todos somos los que le aportamos al Estado. Y hay quienes tienen que manejar, con responsabilidad, con una gestión profesional y una administración profesional, el dinero que en definitiva es el dinero de todos. Si nos ponemos a pensar, ¿hay alguna propuesta? Pero cuando pensamos en el desafío, en el futuro, en lo que se viene en el sector agropecuario, yo recuerdo que tú decías hace un mes, ¿no? Hay que intensificar, hay que producir más. ¿Seguimos pensando lo mismo? Yo siempre digo que a ver, si hay un sector que ha dado, digamos, en estos últimos años, ha dado una señal de que cuando tiene las condiciones adecuadas para producir, lo hace, genera, multiplica ingresos y multiplica trabajo a lo largo y ancho del país, ha sido justamente, me parece, el desarrollo del sector productivo, del sector agropecuario en un país de base netamente agropecuario y exportador como es el Uruguay. Ojo, yo, y lo mencioné también en alguna nota que me han hecho estos días, hay que ser cautos, y yo digo en estos momentos obviamente que hay que ser cautos porque estamos en un escenario muy complejo, de precios deprimidos, una situación que es extremadamente compleja, y reitero, esto ya no es un tema de que le pega al señor que tiene el tambo, al dueño del tambo, esto le pega al señor que tiene el tambo, a quienes trabajan en el tambo, a la familia de los que trabajan en el tambo, a quienes trabajan en la agroindustria vinculada al procesamiento de la leche. O sea, es una cadena, esto le pega a cada una de las cadenas agroindustriales que desarrollan y multiplican trabajo a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿verdad? Entonces, yo lo que digo que en momentos de cautela no es que hay que dejar de invertir. Ahora sí, desde el punto de vista de lo que son las empresas, obviamente que hay que readecuar los recursos dentro de cada una de las empresas, mirar hacia adelante, saber dónde estamos situados, saber que los tiempos actuales no son los mismos, pero evidentemente que todas estas señales de ajuste yo creo que no son auspiciosas, ¿no? El otro día, mira, te voy a hacer hasta un reconocimiento público. Yo te pedía, por ejemplo, unos datos sobre una conferencia de prensa que estaba en la página de ARU TV, que tenía que ver con una charla sobre desafíos, y bueno, y entrevistamos aquí al contador Gustavo Beijer, y él hablaba de esos desafíos, ¿no? De innovación, de transformación, de empezar a mirar las cosas de otra manera. Hablamos siempre de valor agregado, de esto, de aquello, de lo otro, que se llega con la trazabilidad en el tema de la carne, por ejemplo. ¿Es momento para eso? Sí, pero es que eso el Uruguay, de alguna manera, Weigel cuando habló lo vinculó, lo vinculaba mucho al tema del sector lácteo, a la necesidad, de ingresar en lugares donde pagan más por nuestro producto, y poder diferenciar los productos. Yo creo que Uruguay de alguna manera, y Uruguay tiene como misión, y así lo hace, trabajar no para lo que pueden ser los grandes volúmenes, sino para tratar de diferenciar nuestro producto a través de la calidad, de la seguridad alimentaria, de un producto como es el caso de la carne que tú mencionabas recién, que hoy tiene más de 130 mercados abiertos, que son de los mercados más exigentes del mundo,
Y eso de alguna manera es lograr una diferenciación, ¿no? A través de lo que es el valor agregado desde el punto de vista de la innovación y del desarrollo y de la tecnología, y de lo que es el caso, por ejemplo, de la mejora genética que tiene Uruguay a lo largo de más de 150 años, porque si no, hablar de los mercados no tendría sentido si detrás no hubiera toda una trama y una historia que ha hecho y ha posicionado, en el caso de la carne, a la carne en los lugares y en los estandartes donde está hoy, compitiendo con las mejores carnes del mundo en los nichos y en los mercados más exigentes. Esa es una manera de agregar valor, es una manera de diferenciar nuestros productos. Creo que Uruguay eso en algunas áreas lo está haciendo bien, por eso siempre es tiempo, y Uruguay siempre, por su volumen y por su capacidad de producción, tiene que apuntar en lo posible, en la medida de lo posible, creo que es un poco de lo que hablaba Weil en aquel momento, a buscar diferenciar sus productos de los otros para poder agregarle valor y bueno, de esa manera poder después, lo que hablábamos hoy, seguir en ese crecimiento de lo que son las cadenas agroindustriales, que no son otra cosa que la generación de fuente de trabajo para el Uruguay, porque más de la mitad de las industrias en el Uruguay, creo que alrededor del 60%, son agroindustrias, ¿verdad? Son claro. Industrias vinculadas a la producción agropecuaria, ¿no? Bien, o sea, esperar ahora, como tú decías, ¿no? A ver cómo se define en el ámbito parlamentario, que es el que sigue a esto, el tema, ¿no? Si el texto cambia, si no cambia, si se mira la posibilidad de buscar recursos en lugares diferentes. Sí, no sé en qué puede terminar, reitero, pero así como comenzamos hablando, yo no para el sector agropecuario esto no es nuevo, porque fuimos, lo dije hoy, los primeros en descubrir qué había detrás de la frase de que no iban a haber nuevos impuestos, porque ya nos venían grabando con impuestos existentes, y creo que esto es un poco lo que está pasando. Son impuestos que ya existen, que bueno, si ahora los entramos a tocar por todos lados y a subir, bueno, de alguna manera el efecto es el mismo que el de haber inventado un nuevo impuesto. Entonces, creo que por ese lado, y yo creo que tampoco es sano, y no me parece que sea sano incluso para el propio gobierno, seguir reiterando eso mismo. Yo creo que en algún momento de decir no se van a crear nuevos impuestos, porque creo que esto ya me parece, y quiero pensar, que a la gente no le entra. O sea, entonces me parece que al final, bueno, es mejor sincerar la situación, explicar cómo se llegó a esta situación, de por qué estamos en esta circunstancia, ¿verdad? Porque no es únicamente por un tema externo que estamos en estas circunstancias. Y bueno, y ahí mirar hacia adelante y trabajar juntos para ver cómo salir. Bueno, veremos. Es como con puntos, ¿no? Suspensivos. Exactamente. Y después me hiciste otra pregunta que en realidad no sé si tenemos tiempo o no, pero... Dime. No, el tema del abigeato, pero digo, eso quizá no sé cómo estamos de tiempo. 5 minutos, ¿te parece? No, está bien, simplemente mencionar que la ley de abigeato es un poco, ya hace bastante tiempo que el Ministerio de Ganadería y el Ejecutivo estaban trabajando en esta ley, y bueno, aparentemente lo que está hoy con media sanción, reitero y soy cauto porque estas cosas pueden cambiar, pero sí, a priori podemos decir que, mejora mucho la situación en la que estaba. Bueno, ahí tiene unas modificaciones en las cuales yo no voy a entrar a hablar, pero hay varias modificaciones dentro de la ley que la hacen más rigurosa, más estricta, que penalizan de manera más directa lo que es el robo, abigeato, que en realidad detrás del abigeato lo que hay son asociaciones para delinquir, de gente que roba y después en acuerdo con carnicerías o con almacenes vende carne de forma clandestina, bajo condiciones bromatológicas obviamente que no están aprobadas porque se hacen en cualquier lugar, sin limpieza o sin las condiciones adecuadas, y bueno, todo esto, ojalá que este sea un inicio para poder terminar con un flagelo que en definitiva le termina pegando más que nada a los productores familiares y a los productores más chicos, ¿verdad? Porque de pronto para un productor más grande que le roben 1 o 2 o 3 vacas o 5 ovejas, quizá no le va a cambiar la economía, pero a un pequeño productor que pueda tener 30, 40 o 50 vacas o 100 vacas, se le están quedando con una parte importante de su capital y de sus ganancias. Reitero, esta gente, que es lo que tenemos que comprender, que detrás del delito del abigeato hay asociaciones
de delincuentes que lo que hacen es montar un negocio de forma clandestina, que roban, matan animales y los venden, además bajo condiciones bromatológicas que no son aceptables. Entonces, de una vez por todas, y esperemos que este sea un inicio para darle elementos a la justicia, es un término que no nos gusta, pero acá hay que penalizar el delito y de una vez por todas tiene que estar el trabajo y la producción por arriba de lo que es la delincuencia y el crimen organizado. Y bueno, creo que ojalá que sea un inicio para salir y para solucionar parte de este problema. Bueno, ojalá. Ahora pasó al Senado, habrá que ver si el texto continúa igual. Y bueno, después hablaremos un poco más, si querés. ¿Cómo no? Sí, encantado, Cris. Bueno, buena jornada. Bueno, Metí unos cuantos retweets acá porque me tuviste así con el dedo en el celular todo el tiempo. Bueno. O sea, me das doble tarea, pero confío en que la elección de la agenda de rock de los poplados sea buena. Bueno. Con eso me vas compensando un poco. Cómo no. Y bueno, esperamos verte por ahí, pero seguramente hablaremos antes, así que... De aquí a la expo creo que vamos a hablar muchas veces. Sí. Pero seguramente lo voy a disfrutar mucho como todos los años. ¿Cómo no, Cris? Es que yo llegué a ser alguna de las que te abría la expo, ¿no? En mi época de periodista agropecuaria empezábamos ahí a las 5 de la mañana. Claro, sí, bueno, sí, comienza muy temprano la jornada, en el campo en general, y bueno, ni que hablar también allí en la Espoblado, que prácticamente muchas veces ni se duerme, ¿no? La verdad que la gente que trabaja en todo esto, bueno, son días de mucha actividad y tú los conoces muy bien. Claro, de todas formas, esos sonidos de la expo en las primeras horas de la mañana son fascinantes. Es distinta. Y bueno, va pasando por diferentes etapas, ¿no? Y diferentes caras, pero está bueno. Y es lo más parecido a estar en el campo, ¿verdad? No. Dentro de la ciudad es lo más parecido a estar... Es la vidriera del campo en la ciudad. Ese nombre está muy bien puesto. Exacto. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Que tengas un muy buen día. Bueno, saludos para todos, Cris, y muchas gracias. Chau. Chau.